Saludos a todos, soy Wilton Pérez. Vamos a trabajar esta vez con la declaración jurada de impuestos sobre la renta de una persona física, tanto desde el punto de vista cuando lleva contabilidad organizada, como si no estuviera llevando contabilidad organizada, circunscribiéndose a lo que es la exención contributiva. Antes de iniciar, vamos a tomar este pasaje bíblico. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra. Tomado de Isaías 41, 10. Bueno, como habíamos dicho, impuestos sobre la renta, persona física, IR1. Necesariamente para iniciar lo que es la disertación de estos temas, tenemos que tomar en cuenta algunas informaciones sobre la parte teórica. Primero, el impuesto sobre la renta persona física es un impuesto anual aplicable sobre la renta o todo ingreso, utilidad o beneficio que obtenga la persona física en un periodo fiscal determinado, sabiendo que las personas físicas, su periodo fiscal inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre como fecha única de cierre. Cuando hablamos de personas físicas nos estamos refiriendo a las que obtienen renta de su trabajo personal o de actividades comerciales, tales como los profesionales liberales, abogados, ingenieros, médicos, contadores y todos los profesionales que no reciban salario en relación de dependencia, o sea, que no sean asalariados. También las personas con múltiples ingresos, propietarios o arrendatarios que exploten terrenos, prestadores de servicios y otras ocupaciones lucrativas. Además de personas con ingresos por concepto de alquiler o arrendamiento de inmuebles, préstamos hipotecarios, bienes y derechos. Miren, los negocios de único dueño, y esto es bueno aportarlo, que están registrados en impuestos internos como tales, en virtud de lo que establezcan las normativas, no son consideradas personas físicas, sino como personas jurídicas. Y por lo tanto, van a tratarse como si fueran personas jurídicas, distinto a lo que son las personas físicas, que en lo adelante deberá cumplir con sus obligaciones tributarias de forma separada al negocio de único dueño. ¿Quiénes deben presentar este impuesto? Todas las personas físicas que perciban múltiples ingresos, ya sean los profesionales liberales, los cuales deben incluir, además de sus ingresos obtenidos en el ejercicio de su profesión, otras rentas que provengan de alquileres de bienes muebles, inmuebles, negocio de único dueño. Nota, los empleados que únicamente reciban ingresos por su trabajo en relación de dependencia no tienen la obligación de presentar declaración jurada, ya que el empleador, o sea la empresa, es el encargado de reportar y pagar las retenciones efectuadas por concepto de impuestos de la renta. En caso de tener más de un empleador, deberán escoger un único agente de retención y hacerlo constar a través del formulario IR10. Sabemos que la declaración jurada de impuesto interno para personas físicas es el IR1 y sus anexos. Hay algunas exenciones para el pago de este impuesto. Por ejemplo, la persona física hasta el 31 de diciembre de 2025 que ganaban 36.685 estaban exentas, que multiplicado por 12 eso hace igual a los 416.220. La regalía pascual, equivalente a la 12ª parte del salario, también está exenta. Lo que usted aporte a la seguridad social se considera como ingresos exentos. Y lo que usted perciba por preaviso y cesantía, de acuerdo a la ley 1692, que es el Código del Trabajo, también está exento. También la compensación por enfermedad o lesión. Entonces, la exención contributiva será ajustada anualmente por la inflación. O sea que ese 416.220 sería incrementado anualmente. Las personas físicas existen tasa progresiva que van desde el 15%, 20% hasta el 25% según la escala actual. O sea, toda persona que gane en el año 416.220 está exenta. Pero si gana de 416.220-01 hasta 634.329, pagará el 15%
de su renta. Si su sueldo está comprendido entre 624.329,01 hasta 867.123, pagará el 20% de su renta. Y si usted gana por encima de 867.123,01, pagaría un 25%. Escala salarial podrá ser ajustada anualmente. ¿Cómo se determina la renta de persona física? De la siguiente manera: deduciendo de los ingresos brutos los gastos con comprobantes para aquellos contribuyentes con contabilidad organizada que presenten deducciones sobre los gastos propios del negocio. El impuesto se determina sobre la renta neta imponible. Sus costos y gastos deben ser enviados en el formulario 606 de manera obligatoria. O restando a los ingresos brutos la exención contributiva para los contribuyentes que no presenten deducciones sobre costos y gastos y que no tienen contabilidad organizada. O sea, hay dos formas para usted presentar o determinar el impuesto sobre la renta a la persona física. Una con contabilidad organizada, que es cuando usted remite sus costos y gastos por el 606, y otra es sin contabilidad organizada, que usted no reporta ningún gasto y solamente deduce la exención contributiva anual. O sea, eso lo vamos a ver en el ambiente práctico. Cuando usted sabe muy bien que cuando usted no paga su declaración jurada en tiempo oportuno, pues tendría que pagar los que son las penalidades establecidas en los artículos 26 y 25 y 252 de la ley 1192, que se realiza que si usted se va a aplicar un 10% para el primer mes o fracción de mes y los demás meses un 4% progresivo más un 1% por cada mes. Esto hay que considerar que con la promulgación de la ley 3026 se eliminó a partir de agosto de 2026, que ya ahora mismo no es un 10% ni un 4%, sino un 3% progresivo más el 1.10%. Esta es de manera general la parte que tiene que ver con las informaciones que usted debe saber antes de trabajar lo que es el impuesto sobre la renta, persona física. Bueno, bienvenido a esta semana de trabajo. En esta ocasión debatiremos sobre el tema declaración jurada de persona física en sus dos modalidades. La primera es aquella declaración en donde el contribuyente opta presentar sus gastos y sus ingresos por sus diferentes vías. Contabilidad organizada. Desde luego, para ello deberá reportar mensual sus formatos de envío correspondientes. De no ser así, no podrá acogerse a este método. Y la segunda modalidad es sin contabilidad organizada, es ponderando la escala impositiva anual con la única deducción emitida de los gastos educativos, que desde luego deben ser presentados primero. En ese sentido, se le presenta la siguiente información. El señor Eleuterio Pringamoso, portador de la cédula tal, residente de Santo Domingo, es un comerciante propietario de la casa Pringamosa, que a la vez percibe un sueldo como vendedor comisionista de una empresa X. Lo contrata a usted como asesor impositivo para que le realice la declaración jurada de impuestos sobre su renta correspondiente al ejercicio terminado 31 de diciembre de 2018. Los datos complementarios son los siguientes. Vendió mercancía por 1.439.829 y cobró sueldos mensuales en ese periodo por 72.500. O sea que aparte de su venta de mercancía de su casa, él es empleado de otra empresa y percibe 72.500 pesos de sueldo. Sus gastos operacionales en el año fueron los siguientes: energía eléctrica 121.895, comunicaciones 78.113,50, alquiler local comercial 186.000, combustibles y lubricantes 78.600, intereses por banco 96.900, sueldos y salarios a empleados 215.500, otros gastos varios por 35.650. Tenía un inventario inicial de 495.325,50. Compró en el año 723.525 y su inventario final al final del ejercicio fue 321.832. Posee un solar por 2.500.000, una mejora
una mejora en vivienda por 975.500, tiene un terreno en Puerto Plata por 2.100.000, tiene un capital invertido en su negocio por 750.000, un certificado de depósito por 325.600, tiene una camioneta del año 2019 valorada en 1.750.500, mobiliario en su casa por 650.700, dinero en cuenta bancaria por 675.500, préstamo hipotecario con un valor de 5.975.600 y un préstamo personal por 2.135.525. Se requiere realizar estado financiero persona física, llenar declaración jurada, seleccionar cualquiera de las dos formas y calcular recargos e intereses y moras hasta la fecha 11 de marzo de 2023. Este formulario, primero vamos a hacer la presentación de los formularios, el anexo A, donde usted va a hacer o va a indicar las informaciones de los activos, pasivos y capital y de las retenciones que le fueron realizadas a él como persona física. Este es el anexo B, donde usted va a plasmar su estado de resultado, ingresos, costos, los gastos admitidos, otros gastos y el total del beneficio o pérdida antes del impuesto sobre la renta. Este es el anexo donde usted va a reportar su gasto educativo, se aplica. Y este es el IR1, la parte principal del IR1, donde todas las informaciones que usted llenó en los anexos anteriores impactan de manera general en este. Hay informaciones que usted va a tener que digitarla a los fines de poder hacer su IR1. Y esta es la parte última del IR1, donde hay una declaración, un juramento del declarante. Usted aquí se compromete a indicarle a la renta que todos los datos que usted está complementando son correctos y completos, y que no ha omitido ni falseado ninguna información. De ser así, usted corre el riesgo de ser acusado de un delito tributario, con cárcel como resultado del mismo, porque usted no puede falsear ningún documento público. Luego que usted llene el IR1, pues automáticamente el impuesto que usted pagó en esta declaración jurada lo distribuye en 3 pagos en el año siguiente. Un 50% se pagaría en junio, un 30% en septiembre y un 20% en diciembre. Eso es lo que uno llama anticipos pagados, generados. Que luego cuando usted hace la declaración en el próximo año, esos anticipos que usted pagó, usted lo computa en su declaración siguiente. Entonces, es importante que usted como empleado tiene deducciones ante la TCS. Usted aporta 3.04 del Seguro Familiar de Salud y 2.87 para la AFP como empleado. Esas son las aportaciones que usted realiza de su sueldo. Sin embargo, como empleador, usted como empresa paga un 7.09 del Seguro Familiar de Salud, un 7.10 del AFP, un 0.10 de riesgo laboral hasta 1.20 y 1% del Infotep. Usted todo eso lo paga cada vez que usted le paga su salario a una persona que usted tenga registrado en la TCS. Entonces, estas son la exención contributiva que ya habíamos hablado, y estos son los topes para la TCS para ese año en el cual estamos trabajando. Los topes también se incrementan anual. Por ejemplo, para el año 2022, el seguro de riesgo laboral tenía un tope de 65.050. Para el seguro familiar de salud, 162.625. Y para la AFP, 325.250. Esos topes tienen que ser considerados para usted determinar el porcentaje tanto del empleado como del empleador. Esta escala es un resumen de la escala que tenemos y está exento 416.220, y de esa escala yo la dividí. La primera escala corresponde al 15%. La diferencia de 416.220,01 hasta donde termina esa escala, 624.329, es igual a 208.108.99 por un 15%.
la segunda escala, donde termina la primera, inicia la segunda hasta los 863.123, la resta entre ambos hacia 242.793,99 por un 20%. Y todo lo que exceda de 863.123,01 en adelante, se le aplica el 25%. Por eso decimos que las personas físicas pagan en función de 3 escalas o 3 tasas: 15, 20 y 25%, de acuerdo a su nivel de ingreso, que debe estar contemplado en esta exención contributiva que le estoy presentando. Vamos a hacer un ejemplo de cuánto debería pagar de impuestos sobre la renta una persona cuyo salario es 75,000 pesos. A los 75,000 pesos, como habíamos dicho, la aportación que usted realiza a la TCS se considera ingresos exentos. Usted tiene que deducirlo. O sea, 75,000 por 3.04% de seguro familiar de salud da 2.280, por 2.87 de FP da 2.123, lo suma y eso hace 4.443. 75,000 menos 4.443 de la TCS, eso da 70.577 como sueldo grabado para fines de impuestos sobre la renta. Ese sueldo de 70.567 lo multiplicamos por 12 para determinar la cuantía anual. Eso hace 846.804. A ese monto total le restamos la exención contributiva, que son los 416.220. Y 846.804 menos la exención, 416.220, nos da 430.584, que son el sueldo que usted va a aplicar a cada una de las escalas. La primera escala, 208.108,99, un 15%. O sea, 430.584 menos la primera escala, 208.109,99, nos da una resta de 222.475. Si usted multiplica el 15% de esa primera escala, le es igual a 31.216,14. 31.216,34. Entonces vamos a verificar si esos 222.475 superan la segunda escala o se quedan en la segunda escala. La segunda escala es igual a 242.793,99, como los 222.475 no sobrepasa la segunda escala impositiva, que son 242.793,99, se le aplica la tasa establecida en esta escala. O sea, se multiplica por un 20% los 222.475,01. Y eso es igual a 44.495, que sumado a los 31.216,34 anterior de la escala, de la primera escala, nos da igual a 75.711,34, que restado dividido entre 12 nos da igual a 6.309,27 la retención de esos 70.577. Eso se hace para todas las demás cosas, los demás ejemplos. Sin embargo, tengo este ejemplo y es preferible que pasemos a la parte del ejercicio. Realización de estado financiero y cálculo. Ya tenemos las informaciones correspondientes a esta práctica. No la vamos a repetir. Vamos con esas informaciones a realizar nuestro estado financiero. Bueno, aquí tenemos los ingresos por venta fueron 1.439.829. El ingreso por salario no es más que la multiplicación de los 72.500 por 12. Nos da igual a 870.000 pesos. Si usted suma las ventas, que fueron 1.439.829, más el ingreso por salario anual, 870.000, eso nos da igual a 2.309.829. Determinamos el costo de venta, el inventario inicial, más las compras, menos el inventario final, es igual a 897.018,50. Y restamos la parte de los gastos operativos.
que están en el enunciado, pero tenemos una situación que ponderar aquí. Usted sabe que usted había pagado sueldos y salarios, o sea, que el señor Eleuterio tiene unos empleados que le pagó sueldos y salarios, aparte de los ingresos por salario que él percibió. Entonces, como esos sueldos y salarios, él tuvo que pagar, aportar como patrono a la TCS, eso que aportó como patrono a la TCS se consideran como gastos de operaciones. Entonces vamos a verificar y a determinar lo que él aportó por esos 215.500 pesos que él pagó de salario. 215.500, que fue lo que él pagó de salarios. Vamos a ponderar los topes establecidos para ese periodo fiscal de la TCS y vamos a aplicar la parte que tiene que ver con la parte de la TCS. 215.500 está por debajo del tope de la FP, que son 236.520, por lo cual a los 215.500 le aplicamos 7.09% de FP, que da 15.278,95. Como los 215.500, eso sobrepasa el tope del Seguro Familiar de Salud, 118.260, pues a esos 118.260 le aplicamos 7.10, no a los 215.500 porque sobrepasa ese tope, sino al tope como tal. Entonces 7.10% de 118.260 me es igual a 8.395,46. Como el tope de la ARL son 47.304, a ese tope es que le aplicamos el 1.10 y eso da igual a 520,34. Y el Infotep es el 1% del sueldo y salario pagado. 215.500 por 1% es igual a 2.155. El total que el Eleuterio ha contribuido a la TCS y al Infotep equivale a 26.350,75. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar la parte de la TCS, que es al FP, Seguro Familiar de Salud y ARL. O sea, 15.278,95 más 8.395,46 más 520,34 me da igual a 24.195,75. Y el aporte al Infotep, 2.155. Eso le aperturamos dos casillas. Dos casillas para poner la aportación de la seguridad social como gasto y el Infotep como gasto, que son los 24.195,75 más los 2.155. Entonces sumamos todos los gastos ahora. Ahora los gastos están incrementados con el Infotep y con la seguridad social que no estaban. Ingreso 2.309.825 menos total de costo de venta 897.018,50 menos total de gasto 838.609,25 me da un resultado de 574.201,25. Como usted tiene los datos del balance general, efectivo en banco, 675.500, eso viene del enunciado, el certificado, más inversiones en negocio, ya tenemos ahí total de activo corriente, 1.751.100. Los activos fijos también vienen del enunciado, el solar, la mejora, el terreno rural, el equipo de transporte y los mobiliarios. Total de activos fijos, 7.976.700. Más los activos corrientes, 1.751.600, me da un total de 9.727.800 pesos total general de activos. Planteamos los pasivos, que son los préstamos hipotecarios y el préstamo personal, que también viene del enunciado, 5.975.600 más 2.135.525 es el total de los pasivos corrientes. Como usted tiene registrado el resultado del periodo, lo pasamos aquí, 574.201,25. Para determinar el capital, lo que hacemos es
restamos al total de los pasivos, de los activos, los pasivos y el resultado del periodo. Entonces, 9.727.800 total general de activos menos 8.111.125 que son los pasivos menos el resultado del periodo 574.201,25 me da igual al capital, que es igual a 1.042.473,85. Sumamos esa cantidad más el resultado y tenemos el total del capital. 1.042.473,85 más el resultado del periodo 564.201,25 me da igual a 1.616.675. Que si lo sumamos al total de los pasivos corrientes, me da igual al total de pasivo y capital, que es igual a 9.727.800, comprobando así la exactitud del total de los activos es igual a los pasivos más el capital. Ya tenemos planteado tanto el estado de ganancia y pérdida como el balance general. Vamos a llenar ahora la parte impositiva. Usted tiene aquí que ese periodo las ganancias de lo que es el estado de ganancia y pérdida de ese periodo para Eleuterio Prigamoso. Entonces vamos ahora a determinar la exención de la TCS que él tiene. No es más que el sueldo, los 72.500 que él gana mensual, que es igual a los 870.000 pesos de ingreso por salario. Vamos a determinar lo que él contribuyó a la TCS. Entonces, 72.500 por 2.87 de AFP 2080 por 3.04 de 72.500, 2.204, total empleado 4.284,75. Sueldo sujeto a retención no es más que el sueldo total bruto menos su aportación a la TCS, 68.215,25. Entonces, ese total de aportación a la TCS multiplicado por 12 es igual a 51.417, que es el total deducido del TCS en el año. Eso lo deducimos del resultado del periodo. Y me da igual a 549.139,35 pesos. Y multiplicado por el 0.15% del impuesto liquidado. Y vamos a determinar ahí la retención por salario. De esos 68.215,25, vamos a determinar la retención del impuesto sobre la renta que se le realizó por los salarios pagados. Lo multiplicamos por 12 meses, da 818.583, menos la exención contributiva, como lo vimos en el ejercicio, da 402.363. Le restamos la primera escala, que son 108,99 por el 15%, que da 31.216. Y nos quedan de los 404.363 menos 208, 194.254,01. Como esto no llega o no pasa a la segunda escala, lo multiplicamos por el 20% que está establecido en la segunda escala. Y eso hace 38.850,80. Sumado a los 31.216, entonces la retención anual sería 70.067,15. Y el impuesto a pagar entonces, luego de haber deducido las retenciones por sueldo, sería 12.303,10, que debería pagar siempre y cuando presentara al 30 de marzo del 2019, porque estamos trabajando el periodo del 31 de diciembre del 2018. Entonces lo que hacemos es, llenamos el anexo A con las informaciones del balance general, que usted lo tiene aquí. Ponemos la parte de la exención de las retenciones que hemos calculado, como fue la retención del salario. Llenamos el anexo B con las informaciones que usted tiene en su balance general, sin determinar ninguno, sin excluir ninguno. Fíjese ahí que nos dio lo mismo.
y llenamos automáticamente en los ingresos, viene del anexo B. Él automáticamente determina el beneficio que también viene del anexo B. Le ponemos los ingresos exentos, que son la parte de la TCS. Eso va a 549. El formulario multiplica automáticamente el impuesto liquidado, y ese impuesto liquidado le restamos las retenciones de los salarios que él pagó en el año. Y eso hace 12.303,10. Eso es porque tiene contabilidad organizada. Entonces, eso es lo mismo que nos dio el salario, el estado de ganancia y pérdida. Ahora lo que debemos hacer es determinar o calcular los recargos. Recuerden que estamos trabajando con el 31 de diciembre de 2018 y que se está presentando esta declaración el 11 de marzo de 2023. Estamos hablando del 2018, estamos hablando de 5 años posterior. Entonces, como es al 31 de diciembre de 2018, él debió presentar sin recargo al 31 de marzo de 2019. Como no lo hizo, al 30 de abril 2019, él tiene el primer mes del 10% que dice el artículo. Es un 10%. Y vamos a llevar todos esos meses hasta la fecha en la cual él está presentando. Del 30 de mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre hay 9 meses. Está el año completo de 2020, el año completo de 2021, el año completo del 2022 y del 2023, que es donde estamos presentando, de enero hasta marzo 2023, pues nada más tiene 2 meses del año 2023. Entonces, multiplicamos 1 por 10, que es el primer mes, 9 por 4, 36, y los 3 años que han corrido por 4, 48 3 veces, más los 2 meses del último año, del 2023 por 4, son 8. Eso nos da 198% y 48 meses de recargo. 48 meses por 1.10, que son los intereses indemnizatorios, da igual a 52.80. Eso lo llevamos a la columna, a la línea número 18, donde está recargo por declaración tardía, y automáticamente 198% de 12.303,10 es igual a 24.370,14. Y la parte de los recargos lo llevamos a la línea 20, 52 de interés indemnizatorio, 52,80 de 12.303,10 le da 6.496,04. El formulario lo que hace es que suma la diferencia a pagar con todos los recargos, y automáticamente ese impuesto de 12.303,10 le aplica o le distribuye los anticipos para el próximo año. El 50% en junio de los 12.303, el 30% en septiembre y el 20% restante en diciembre. Eso es una presentación con la declaración jurada, ponderando los gastos y los costos. Vamos a hacer la misma, pero sin considerar gastos y costos. Estoy partiendo de la premisa de que esta persona física no lleva contabilidad organizada. Todos los datos siguen iguales, las informaciones siguen iguales. No se llena solamente la parte de los ingresos nada más, y no se llena ningún gasto porque él no presentó ningún gasto. Entonces lo que venimos aquí es lo que hace el formulario: automáticamente toma los gastos, la parte del anexo B de los ingresos, su beneficio, le resta la parte de las exenciones y la parte de la exención contributiva que está en la línea 6, sale automático, porque si usted no llena gasto, esto automáticamente viene aquí, la línea 6. Y lo que hace es que le resta de todos los ingresos la exención contributiva. Fíjate que va a pagar un dineral porque no llevó gasto y porque solamente se está deduciendo los 416,220. Aquí, en este caso, como no tiene contabilidad organizada, no puede deducirse ni el costo de venta, ni puede deducirse los gastos que no pudo producir.
Y como estamos trabajando con la misma presentación, pues mire lo que pasa con los 198 de recargo, los 52.80 de interés indemnizatorio. En vez de pagar los 43.159,27 que pagó por llevar contabilidad organizada, al no llevar contabilidad organizada va a pagar 1.254.216.12. Y esos 327.530,25, que es la diferencia a pagar, se lo va a fraccionar en 3 anticipos en el año. O sea, en vez de pagar anticipo por una cantidad de 12.303,10, va a pagar anticipo en base a 357.530,25. De ahí es la ventaja y desventaja de tener contabilidad organizada para el punto de vista de la declaración jurada de lo que son las personas físicas. Hemos concluido con lo que es el ejercicio per se de esta presentación, ponderando la declaración jurada de una persona física cuando lleva contabilidad organizada y la declaración jurada de una persona física cuando no lleva contabilidad organizada.